vienen recibiendo, hoy corresponde a la realización de un caso clínico de difusión de gases, de difusión de oxígeno o de difusión de monóxido de carbono, que pues lo hablaremos, digamos, de manera indistinta, ya que la única manera que tenemos real en la clínica y en la fisiología de medir la difusión de oxígeno es mediante el uso de difusión de monóxido de carbono. ¿Ustedes ya vieron la clase de difusión de gases, de difusión de oxígeno? No. Perfecto. Entonces, el primero es un caso clínico, es un paciente de 55 años, ingeniero, quien consulta básicamente por disnea, que pasa de clase funcional 2 a clase funcional 4. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba con disnea de moderados esfuerzos y prácticamente ahora viene con disnea de reposo. El paciente refiere que desde hace 5 años comenzó a notar sequedad en la boca, en los ojos, en la piel. A veces también le cuesta trabajo deglutir los alimentos muy secos. Ha notado cambios en la piel, principalmente la de las manos, y se siente más cansado del usual. El reumatólogo y el internista lo vieron y le hicieron pues todos los exámenes, incluyendo exámenes de autoinmunidad, y le encontraron una esclerosis sistémica. ¿Saben qué es la esclerosis sistémica? Bueno, la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que normalmente comienza con cambios vasculares y cambios en los tejidos blandos, y que eventualmente puede comprometer el riñón, el esófago y el pulmón, específicamente el intersticio pulmonar. En los últimos meses comenzó a notar disnea con el ejercicio y tos seca con mucha frecuencia. Al principio no lo limitaba, pero luego notó disminución de la capacidad funcional, básicamente con fatiga en las extremidades y disnea en aumento. Al examen físico, lo que le encontraban era esclerodactilia, que es como engrosamiento de la piel de los dedos, disminución de la apertura oral, y le encontraban a la auscultación pulmonar estertores en velcro, estertores al final de la inspiración. ¿Qué le suena que puede tener este paciente? ¿Cuál será la causa de la disnea? ¿Cuál? ¿Algo infeccioso? Raro, ¿no? 2 años de evolución con algo infeccioso sin que haya más compromiso, muy extraño. No ser que sea pues una tuberculosis o sea alguna otra cosa. Dime. De pronto una enfermedad intersticial pulmonar por la esclerosis. Sí, eso es seguramente lo que tiene, una enfermedad pulmonar intersticial secundaria a la esclerosis sistémica. En los hombres la esclerosis sistémica se comporta normalmente de forma más agresiva y casi hasta el 30 o el 40% de los casos compromete pulmón, y el compromiso pulmonar de la esclerosis sistémica puede ser tanto por hipertensión pulmonar como por enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ¿cuál creen ustedes dentro de las causas de la disnea, las causas fisiológicas, cuáles pudieran ser? ¿Por qué este paciente puede tener disnea? Porque uno puede tener enfermedad pulmonar intersticial, incluso documentada en las imágenes, y no tener nada de disnea, no tener nada de síntomas. ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser las causas de la disnea y de la hipoxemia, digámoslo así, en este paciente? Dime. Puede ser que por la fibrosis esté engrosada como el intersticial capilar, entonces sea más difícil que haya un intercambio. Sí, esa en principio sería la primera causa por enfermedad intersticial. ¿Cuál otra causa pudiera ser? Dime. Digamos que el daño que produce la esclerosis sistémica a nivel de la vasculatura pulmonar es engrosamiento también de la pared de los vasos y cambios microvasculares y cambios, digamos, de microtrombosis de los vasos más pequeños que ustedes ven en el pulmón,
y eso genera hipertensión pulmonar y eso a la final también genera alteración de la difusión, ¿sí? Acuérdense que el intersticio es la pared del vaso, o sea, toda la membrana, digamos, del intercambio gaseoso es la pared del vaso, del vascular pulmonar, pues el cambio de la microvasculatura, el engrosamiento o el depósito aumentado de fibrinógeno en el intersticio pulmonar, y finalmente eso lo que lleva, en últimas, la consecuencia que tiene es que hay un engrosamiento de esa membrana de intercambio. Al haber ese engrosamiento de la membrana de intercambio, finalmente se va a producir la disnea o la hipoxemia. Entonces ahí les traje, digamos, algunas consideraciones. Siempre acordarse que no siempre que tiene uno hipoxemia tiene hipoxia tisular, que eso es claro, y no siempre que uno tiene hipoxia tisular es porque tiene hipoxemia, porque puede tener, por ejemplo, alguna alteración en la extracción de oxígeno a nivel de los tejidos, aún teniendo una presión de oxígeno, una presión arterial de oxígeno normal, ¿cierto? Entonces, en esta paciente probablemente lo que ustedes nombraban, lo primero sería el trastorno de la difusión. ¿Pudiera haber alguna alteración de la mecánica ventilatoria? ¿Les parece? En este paciente. Ok, si esa puede ser una causa, digamos que eso lo veríamos más si le hacemos, por ejemplo, una prueba de ejercicio. Vamos a ver que la reserva respiratoria que tenga ese paciente, por ejemplo, no sea pues la adecuada, porque seguramente secundario a la enfermedad intersticial va a tener algo de alteración de la alteración restrictiva, lo que nos daría una disminución, por ejemplo, en este caso, de la distensibilidad, ¿sí? Y una alteración de los músculos respiratorios, específicamente porque estos pacientes, así como se les esclerosa literalmente las manos, los brazos, el tejido del cuello, también pueden tener algo de esclerosis de la piel del tórax, y eso hace que la distensibilidad no sea la adecuada. Las alteraciones relación ventilación-perfusión, pues específicamente si ya tuviera algo de compromiso vascular pulmonar, en ese caso habría un aumento del espacio muerto. ¿Y qué es el espacio muerto? Digamos en líneas muy sencillas, ¿qué entienden ustedes por espacio muerto? Que esa es otra causa de hipoxemia. ¿Por qué no se realiza el intercambio? Sí, ajá. Pero también porque hay algún problema en lugares donde debería generarse un intercambio, hay estructuras, estabilidades. Bueno, digamos que el espacio muerto fisiológico son áreas que están bien ventiladas, pero mal perfundidas. O sea, por ejemplo, un trombo o algo que ocluya los vasos que van a una zona del pulmón. Ese es el espacio muerto aumentado. El shunt, por el contrario, o el cortocircuito, son áreas que están bien perfundidas, pero mal ventiladas. Por ejemplo, un paciente que tenga una telectasia, un paciente que tenga una neumonía, eso es el cortocircuito, ¿sí? Entonces, esas también pueden ser causas de hipoxemia, que no son las principales en las alteraciones de la difusión. Por ejemplo, el paciente que hace una embolia pulmonar, ¿cuál sería la causa de hipoxemia en ese paciente en principio? El aumento del espacio muerto, ¿cierto? El paciente que tiene una neumonía o el paciente que tiene una telectasia sería aumento del cortocircuito, o el paciente que, por ejemplo, llega en un edema pulmonar que ya los alvéolos están ocupados por líquido o por sangre, la causa de la hipoxemia sería un aumento del cortocircuito. Entonces, digamos que siempre que tiene un paciente con disnea, o bueno, casi siempre uno quisiera ver cómo están los gases arteriales, porque es el primer acercamiento para saber cómo está la transferencia de gases, el intercambio gaseoso, ¿sí? A este paciente, le hacemos unos gases arteriales
y tiene una presión arterial de 60 milímetros de mercurio, se la tomaron aquí en Bogotá, bueno, tiene 55 años, porque eso ustedes también lo deben tener en consideración, que obviamente los gases arteriales a nivel del mar pues son diferentes a los gases arteriales que se toman a una altura como la de Bogotá. ¿En qué son diferentes esos gases arteriales? ¿Qué les suena a usted? La saturación. ¿Se te ocurre algo a ti? Digamos unos gases arteriales normales a nivel del mar, ¿cómo serían? Porque eso es importante, pues cuando uno va a tomar unos gases arteriales, porque pues no necesariamente ustedes van a ejercer acá en Bogotá. De pronto se regresan, no sé, a algún sitio de menos altura o incluso altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué eso es importante? Pero lo primero que uno tiene que saber cuando toma unos gases arteriales y cree que el paciente está hipoxémico es saber qué tan hipoxémico está y saber si esa hipoxemia es real o no. Por ejemplo, si a este paciente le hubieran tomado estos gases arteriales en Cartagena, seguramente estaría hipoxémico. ¿Y es por qué pasa? Por la altura. Pues hay más disponibilidad de oxígeno, ¿cierto? No es que aumente la fracción inspirada de oxígeno, sino hay más disponibilidad de oxígeno. La presión inspiratoria de oxígeno es mayor. ¿Y por qué es mayor? ¿Cómo calcula uno la presión inspiratoria de oxígeno? ¿Se acuerdan? Si eso hace parte de la ecuación del gas alveolar. Entonces, la presión inspiratoria de oxígeno, acuérdense, es la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, ¿sí?, por la FiO2. En Cartagena la FiO2 es el 21%, pero la presión barométrica, a diferencia de acá de Bogotá, debe ser 760. Acá es 560. La presión de vapor de agua no varía, entonces por eso la presión inspiratoria de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno en Cartagena sería muy diferente a la que es en Bogotá y peor de diferente a la que puede ser en el Everest, por ejemplo, ¿sí?, que es otra causa de hipoxemia, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Entonces, digamos, estos gases arteriales acá en Bogotá, ¿qué les parece? ¿Cómo está ese paciente de 55 años? ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? ¿Les parece que está normal, está elevada, está baja? ¿Cómo les parece? ¿Está bien? Es que no hay ni respuesta buena ni mala y pues las podemos discutir. Sí, o sea, para tener un paciente de 55 años y está acá, esos son unos gases arteriales prácticamente normales que están en equilibrio ácido-básico. Si quisiera uno ser más purista, tendría algo de alcalosis respiratoria porque tiene 28 de PCO2, pero pues casi que son normales, y miren que la saturación de oxígeno está normal. Entonces uno ve esos gases arteriales y le dice al señor, pues definitivamente usted no tiene nada. ¿O ustedes qué harían? ¿Le hacemos más exámenes o qué otra cosa hacemos? Entonces el primer acercamiento, como dice ahí, sería hacerle la diferencia alveolo-arterial, que es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Si uno, por ejemplo, hiperventila, puede llegar a tener una presión arterial de oxígeno normal, pero la diferencia alveolo-arterial va a estar aumentada, porque acuérdense que esta, que es la ecuación de los gases arteriales, va a estar alterada la presión alveolar de CO2. Si ustedes hiperventilan, esa presión arterial de CO2 va a estar disminuida, ¿sí? Entonces, digamos que en un paciente joven, por ejemplo, que haga una embolia pulmonar, algo agudo, inicialmente lo que hacen es hiperventilación
hacen alcalosis respiratoria y no hacen hipoxemia, o sea, ustedes no los ven hipoxémicos en los gases arteriales. Ya cuando le calculan la diferencia alveolo arterial, ¿sí?, que es la diferencia entre esta presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno que ustedes le miden en unos gases arteriales, va a estar aumentada. ¿Qué es lo normal de la diferencia alveolo arterial? ¿Cuál es el valor normal? Más o menos, ¿cuál es la diferencia en milímetros de mercurio entre la presión alveolar de oxígeno, sabiendo que se calcula de esta manera, y la presión arterial de oxígeno? ¿Cuánto? Sí, perfecto. Más o menos es entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Se supone que después de los 60 años, ¿sí?, más o menos uno por cada década que supera los 60, aumenta más o menos 5 milímetros de mercurio de diferencia alveolo arterial. Es decir, que un paciente de 75 o 80 años puede llegar a tener una diferencia alveolo arterial cercana a 30 y eso es ser completamente normal. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es por los cambios que se producen en cuanto a elasticidad pulmonar e intercambio gaseoso que se producen con la edad. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el cálculo para este paciente de la diferencia alveolo arterial. Entonces vemos que acá pues se reemplaza el PO2, que es al 21%. Tranquilos, si quieren yo les mando la presentación, que no tengan que tomar las fotos. Ahí está la fracción inspirada de oxígeno, que está en 21%. Se tomaron a la altura de Bogotá, la presión barométrica es 560, menos 47, que es la presión de agua, la presión de vapor de agua, perdón, menos 27, que fue la CO2 que el paciente tenía, sobre 1, que es el R. ¿Qué es el R? ¿Se acuerdan? El coeficiente respiratorio, ¿qué es? Sí, por ahí escuché. La relación entre consumo y producción de CO2, ¿sí? Entre consumo de oxígeno y producción de CO2. Para líneas generales siempre se asume que acá en Bogotá el niveles de reposo está entre 0.87 y 1, ¿sí? Para facilitar el cálculo normalmente uno lo deja como 1 para que sea más fácil hacer el cálculo, y realmente no varía realmente bastante el valor. Y ese 27, bueno, todo es 0.21 por 560 menos 47 menos el 27, que es la PaCO2, menos 60, que es lo que tenía de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Finalmente, ¿eso cuánto nos da? Da 19 milímetros de mercurio de diferencia alveolo arterial. Está un poquito aumentada, pero realmente no es gran cosa. Con esto, ustedes dirían que entonces el paciente está normal, que no tiene ninguna alteración pulmonar. Acuérdense que el paciente manifestaba la disnea sobre todo con el ejercicio, ¿sí? Entonces puede que ustedes tomándole unos gases arteriales y haciéndole una diferencia alveolo arterial al paciente en reposo, los valores sean completamente normales y ustedes necesiten hacer algunas otras pruebas para saber qué es lo que el paciente tiene. Entonces, pues, nosotros nunca nos quedamos solamente con los gases arteriales o con las pruebas de función pulmonar, sino siempre queremos saber cómo están los pulmones, y así estaban los pulmones de ese paciente. Entonces, ¿qué les parece? Pues, aviéntense a decir qué les parece anormal o si les parece completamente normal. Esa es la imagen realmente de un TAC de tórax, sino que se la quise traer en esas dos proyecciones, que es lo que ustedes ven normalmente en una radiografía de tórax. ¿Qué les parece que tiene esa radiografía o ese escanograma en principio? Radio. ¿Cómo? Son las radiopacas. ¿En dónde? Obstrucciones. Senos. Sí. En los inferiores, ¿cierto? Entonces, esta es la cisura mayor, ¿cierto? La cisura mayor que divide, acuérdense de la clase de anatomía en el lado derecho. ¿Cuál?
Entonces, en la parte más anterior, acuérdense que la cruza de lado a lado, en la parte más anterior divide el lóbulo medio del inferior y en la parte más posterior el superior del inferior, ¿cierto? Que es lo que ustedes verían acá en este corte así, más o menos. Entonces, ahí ustedes ven la cisura. Y lo que ustedes ven aquí anormal es que definitivamente esto es lo que llaman, que acuérdense que en el COVID se puso de moda los infiltrados en vidrio esmerilado, porque eso era lo que producía en principio los hallazgos iniciales del COVID. Eso es vidrio esmerilado y se llama vidrio esmerilado porque así se ve el vidrio esmerilado. Ustedes han visto el vidrio despulido, digamos, que ven, y ese es el aspecto que da. Cuando hay infiltrados en vidrio esmerilado, uno puede decir que hay tanto compromiso intersticial como tal del intersticio como dentro de los alvéolos, ¿sí? Y eso es lo que uno normalmente ve en los casos iniciales de pacientes que tienen enfermedad intersticial. Estos son cortes axiales del mismo paciente y ya ven que pues la anormalidad es mucho más clara. Lo que ven ustedes es el engrosamiento de los septos interlobulares que compromete principalmente la periferia de ambos pulmones y compromete más los lóbulos inferiores que los lóbulos superiores, ¿sí? Entonces este paciente, pues no necesitamos hacerle todo esto, pero quisimos confirmar qué tan severa es la enfermedad intersticial. Y fíjense que a pesar de no tener tantos síntomas y de tener unos gases arteriales normales en reposo, miren la gran cantidad de enfermedad intersticial que tiene. Entonces ya con estos datos, pues uno dice, bueno, este paciente seguramente hay que comprobar comprobar realmente cuál es la causa de la hipoxemia, si realmente tiene una alteración del intercambio gaseoso o si por el contrario tiene alguna otra enfermedad, porque pues tampoco es infrecuente que tengan varias cosas. Entonces, ¿qué factores afectan la difusión de oxígeno? La presión alveolar de oxígeno, que es el gradiente entre la presión alveolar y la presión capilar de oxígeno. El grosor de la membrana alveolocapilar, que en este caso pues está aumentado. La superficie de la membrana alveolocapilar, en qué patologías uno ve claramente que hay una clara disminución de la membrana alveolocapilar. En cuáles patologías pulmonares se pierde, digamos, la superficie del intercambio gaseoso. En el EPOC, perfecto. ¿En qué tipo de EPOC? ¿Bronquitis crónica o enfisema? En el enfisema. Acuérdense que en el enfisema hay como tal una destrucción de la unidad alveolocapilar y al perderse esas unidades alveolocapilares, pues no hay superficie para el intercambio gaseoso. Entonces, en esos pacientes que tienen enfisema, tienen disminución de la difusión y por pérdida de la membrana alveolocapilar. Y pues obviamente, ¿qué tanto difunde el gas? Digamos, denme un ejemplo de un gas que no se difunde absolutamente nada. El helio, ¿cierto? Entonces ese no se difunde, ¿sí? El monóxido de carbono, por el contrario, que es el que utilizamos para mirar la difusión de oxígeno, para tener una cuantificación de la medición de oxígeno, se difunde muchísimo más que el oxígeno y tiene una avidez 250 veces más por la hemoglobina que el oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando uno utiliza ese gas para medición, porque se supone que si está disminuida, la única limitante debe ser la alteración de la difusión y no la solubilidad del gas, por decirlo así. Bueno, entonces, digamos que revisando los resultados del TAC se concluye que los hallazgos pues sugieren una alteración del intersticio pulmonar. Si esto es de esta forma, ¿por qué usted cree que este paciente tiene saturación y gasimetría arterial normal en el reposo? ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón fisiológica? ¿Están mal tomados los gases? ¿No está calibrado el equipo? ¿O qué pasa? ¿Por qué ese paciente, a pesar de tener enfermedad intersticial, puede tener unos gases en reposo normales? ¿Cómo? Puede tener mecanismos de compensación como la respiratoria.
Sí. Igual con los accesorios, pues digamos que una respiración más forzada, pero seguimos teniendo como el balance que también podría tener un metabólico de compensación. Ok, esa puede ser una razón. La razón fisiológica más, pues digamos que pudiera ser más fácil de explicar es esta. Y es que la difusión se completa en un cuarto de segundo, pero hay un tiempo de reserva de hasta medio segundo en el reposo que se puede completar para la difusión. Entonces, el paciente estando en reposo con frecuencia cardíaca normal y con frecuencia respiratoria normal, aún teniendo una enfermedad intersticial y una alteración del intersticio pulmonar, todavía puede tener una presión arterial de oxígeno normal y una difusión de oxígeno normal. Diferente cuando ustedes lo ponen a hacer ejercicio. Al hacer el ejercicio, ¿sí?, ustedes acortan ese tiempo que hay para el intercambio gaseoso porque la frecuencia cardíaca aumenta, secundaria al ejercicio, y eso hace que haya menos tiempo disponible para que los glóbulos rojos y la hemoglobina que está en ellos se cargue con el oxígeno, ¿sí? Entonces es como si, por dar un ejemplo, como si el bus durara menos tiempo en el paradero, por decirlo así. Aun cuando haya la suficiente cantidad de pasajeros, esa disminución del tiempo que el bus dura en el paradero, pues hace que finalmente el bus arranque vacío y que el aporte del oxígeno a los tejidos pues sea mucho menor. Entonces, pues básicamente para medir si hay alguna alteración de la difusión, nosotros tenemos algunos otros métodos, como es hacer pruebas en ejercicio, ¿cierto? Que eso hace mucho tiempo pues no lo utilizábamos, por ejemplo, hacer gases arteriales en reposo y en el ejercicio. Ahorita hay otras medidas un poco más exactas y más disponibles, o la medición de valores, la medición en valores absolutos y ajustados al volumen alveolar. Entonces uno puede hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar que nosotros la tenemos disponible, pero que obviamente, digamos, a nivel pues de un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, pues probablemente no en todos los sitios tienen un laboratorio de fisiología pulmonar y no en todos los sitios se va a poder hacer. ¿Han escuchado hablar de la prueba de ejercicio cardiopulmonar? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿La han visto, la máquina? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo? Bueno, hay una prueba de esfuerzo que hacen los cardiólogos que es simplemente para inducir isquemia y que básicamente lo que uno mira es si hay cambios en el segmento ST con el ejercicio, ¿cierto? En la prueba de esfuerzo cardiopulmonar tenemos una medición un poco más completa porque no solamente tenemos esa medición, sino que el paciente está respirando sobre una máscara en la cual uno le recoge segundo a segundo los gases exhalados, ¿cierto? Entonces uno sabe cómo está el consumo de oxígeno, cómo está la producción de dióxido de carbono, y pues con eso finalmente uno sabe si hay una limitación o de tipo ventilatorio, hay una limitación de tipo cardiovascular, o si lo que hay es una alteración, por ejemplo, del intercambio gaseoso, ¿cierto? O si por el contrario, por ejemplo, hay una hipertensión pulmonar y lo que hay es un aumento del espacio muerto con el ejercicio, que eso es pues claramente anormal. Hay un examen más sencillo que está ahí en el pasillo en el que cruzan ustedes del séptimo piso, que ustedes ven ahí eso marcado a uno de los dos lados de eso, que es la caminata de 6 minutos. En esa caminata de 6 minutos, como su nombre lo dice, ustedes ponen a caminar al paciente durante 6 minutos, miran cuántos metros camina en esos 6 minutos, hay unas fórmulas para calcular los predichos para la edad, porque obviamente pues no es lo mismo la caminata de 6 minutos en un paciente que tiene 25 años a uno que tiene 80, y obviamente pues se supone que debe estar más bajita, y sobre todo miran cómo se comporta minuto a minuto la saturación de oxígeno. Con ese comportamiento de la saturación de oxígeno, ustedes saben realmente qué tanto impacto tiene la enfermedad. Entonces así es que se realiza la caminata de 6 minutos, normalmente es una pista de 15 metros, es decir que la vuelta completa incluye 30 metros, ¿sí?
Es un examen que ya está estandarizado y pues obviamente que no es tan complicado de hacer como es hacer una ergoespirometría. En la ergoespirometría ahí ustedes tienen todo, entonces tienen la medición de todos los parámetros, digamos, no invasivos, electrocardiográficos, presión arterial, y en esa máscara que tiene ahí el paciente, eso va conectado a una máquina que es pues como un sitio donde se recolectan todos los gases expirados segundo a segundo de la prueba. Entonces, el paciente realiza una prueba de ejercicio y uno mide la oxigenación al comienzo y al final de la prueba, eso es en la caminata, y un colega suyo le dice a usted que pues eso no es razón de hacer porque cualquiera con el ejercicio se desatura y se le disminuye la presión arterial de oxígeno. Eso es verdad que a uno con el ejercicio se le puede disminuir la saturación de oxígeno si no tiene enfermedad. ¿Será que si uno hace un ejercicio intenso, los que hacen maratón, al final uno se cansa y le toca parar es porque se le baja la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, o porque es que uno para estando sano? ¿Qué se les ocurre? Bueno, entonces el principio, pues obviamente si uno tiene un pulmón normal, uno no se debería de saturar con el ejercicio. O sea, incluso puede aumentar la saturación de oxígeno con el ejercicio porque uno tiene los mecanismos de compensación suficientemente adaptados, ¿cierto? Para aumentar, por ejemplo, la disponibilidad de gas alveolar. Entonces, por ejemplo, en los pacientes entrenados, si uno está desacondicionado y lo ponen a hacer ejercicio, lo primero que aumenta es la frecuencia respiratoria y por último aumenta el volumen. ¿Quién apaga la alarma? ¿Quién es esto? Va que la tires con la ventana. Bueno, tratemos de olvidarlo. Entonces, en el paciente que está pues adaptado a hacer el ejercicio, por ejemplo, en los pacientes que hacen maratón, esos pacientes lo primero que hacen es aumentar el volumen corriente y por último aumentan la frecuencia respiratoria. De esta manera hacen que la disponibilidad del gas alveolar, del oxígeno, sea mucho mayor al final de cada respiración y eso compensa pues la cantidad de ejercicio que están haciendo. Cuando un paciente está enfermo y uno lo somete a hacer ejercicio, que tiene por ejemplo una enfermedad intersticial, sí o sí el paciente baja la saturación de oxígeno. No solamente si tiene alteración del intersticio pulmonar, porque por ejemplo un paciente con enfisema o con bronquitis crónica hace hipoxemia con el ejercicio. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Ese paciente no tiene, digamos que sea el paciente de bronquitis crónica que no tiene ninguna alteración a nivel del intersticio pulmonar. ¿Por qué ese paciente termina siendo hipoxemia, el paciente con EPOC? ¿Se les ocurre? Señor. ¿Cómo? Bueno, esa es una razón. ¿Cuál es la otra? Dime. Sí, y es porque hay una disminución de la ventilación alveolar, hay una hipoventilación alveolar. Y esa hipoventilación alveolar es a consecuencia de hiperinsuflación dinámica con el ejercicio. Entonces es como si fueran unos globos. A medida que hace ejercicio, se les van haciendo más y más y más atrapamiento de aire. Si hacen atrapamiento de aire y digamos ese aire se queda allá en los alvéolos y pues obviamente es un aire que está cargado de CO2 pero no está cargado de oxígeno, el paciente termina siendo hipoxemia con el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el paciente que tiene una hipertensión pulmonar o que tiene una enfermedad intersticial, en la caminata de 6 minutos ustedes lo van a ver desaturado desde el minuto 2 o 3. El paciente que tiene por el contrario un enfisema o una bronquitis crónica lo van a ver muy desaturado pero hacia el final del ejercicio. Entonces eso, digamos, lo orienta a uno a cuál pueden ser las causas de la hipoxemia en ese paciente. Entonces,
Miren los gases arteriales de este paciente con el ejercicio, con el reposo, que es lo que está de este lado, y con el ejercicio. Miren que la PCO2 pues baja, pero no baja tanto tampoco, ¿no? Uno esperaría que hiperventilara más. Los gases arteriales pues cambian porque obviamente barre más CO2, y miren cómo se comporta la PO2. Entonces miren lo importante que es hacerle pruebas de ejercicio al paciente que tiene pruebas en reposo normales cuando hablamos de alteraciones fisiológicas. Entonces miren que la PO2 baja de 60 a 48, el bicarbonato incluso hace algo de acidosis metabólica, que probablemente sea por ácido láctico, y miren que la saturación pasa de 92 a 82. Esto claramente pues es anormal y está relacionado con la enfermedad intersticial que tiene el paciente. Si ustedes le calcularan la diferencia alveolo-arterial con cada valor, fíjense la gran diferencia que existe entre la diferencia alveolar que tiene en el reposo y la diferencia alveolar que tiene con el ejercicio. Y eso es lo que hace finalmente uno en una caminata. Bueno, la caminata de 6 minutos, normalmente uno no le toma gases arteriales, sino ve solamente la saturación de oxígeno. En la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, uno toma gases arteriales en el reposo y al final del ejercicio. Y ese es el cambio tan dramático que ve. Entonces, dense en cuenta que ya como que la perspectiva de la gravedad de la enfermedad cambia cuando uno ve esos gases arteriales. Bueno, hay una prueba que es un poco más exacta, que es la medición de la difusión de monóxido de carbono. Entonces alguien le sugiere al médico que trata a este paciente que le pida una difusión de monóxido de carbono para tener, digamos, un valor un poco más exacto de qué tan alterada o qué tanta alteración del intercambio gaseoso tiene en el reposo, y le informan que está en 68%. ¿Eso a ustedes les parece normal, anormal? ¿O ese valor no les dice absolutamente nada? ¿Debería estar en el 100%? ¿Sí? Sí, digamos que si uno le hiciera a alguien una difusión de monóxido de carbono que no tiene enfermedad intersticial, por lo menos debería estar por arriba del 80%. Puede que no esté en el 100% y tampoco es anormal, porque estas son pruebas que también se calculan de acuerdo a unos predichos. Esos valores predichos normalmente se calculan en base al peso, a la talla y al género, ¿sí? Pues por la superficie de intercambio. Es diferente la superficie de intercambio que puede tener un paciente que mide 1,80 con la superficie de intercambio que mide un paciente que tiene 1,50, ¿sí? Entonces digamos que de acuerdo a los valores del predicho, más de 75-80% de la difusión es normal. Adicionalmente, esa difusión siempre se ajusta por el volumen alveolar, ¿sí? Para que no se enreden con ese concepto, siempre tengan en cuenta el ejemplo típico un poco exagerado de cómo está la difusión en un paciente que le quitan un pulmón. Si la difusión en el paciente que tiene 2 pulmones es del 100%, si le quitan un pulmón, ¿de cuánto será? No, sigue siendo del 100%, porque el volumen alveolar y la superficie de intercambio va a ser la mitad, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes dividen esa difusión que sea de 100 entre un volumen alveolar que sea de 100, pues le va a dar 1. Si le miden esa del que le quitaron un pulmón en 50, entre 50, que también es a la mitad del volumen alveolar, pues va a seguir siendo de 1. Entonces, por eso siempre el volumen alveolar, la difusión se debe ajustar de acuerdo al volumen alveolar. Si ustedes tienen un volumen alveolar pequeño, es decir, una cantidad de gas disponible pequeña, pues la difusión también va a estar disminuida, ¿de acuerdo? Puede que en términos absolutos esté disminuida, pero al ajustarlo o al corregirlo por el volumen alveolar, se puede corregir o puede ser normal. Esta es la difusión que le hicieron al paciente, entonces esta es la maniobra que normalmente hace, y así es como van a ver ustedes reportada la difusión de monóxido de carbono.
Entonces, normalmente tiene unos valores de referencia que es el 100%, unos valores que es el límite inferior de lo normal y el límite superior de lo normal, porque esto pues obviamente no es un continuo y no es un valor exacto, ¿sí? Y la que él tiene está en 23, que corresponde al 68% del predicho. Al corregirlo por el volumen alveolar, que está en el 86%, que es la quinta línea hacia abajo, ¿sí? Le va a dar una difusión ajustada al volumen alveolar, que es la tercera línea, en 76. Es prácticamente normal. Entonces es una difusión que está levemente disminuida. Entonces den en cuenta que a pesar del paciente tener una enfermedad intersticial radiológicamente tan importante, realmente en el reposo esa alteración de la difusión no es tan grande. Y acuérdense que, digamos, estos son lo que va a limitar la difusión de monóxido de carbono. Va a depender de la presión de monóxido de carbono o de oxígeno, indistintamente del gas que ustedes quieran, en el alvéolo, la diferencia entre esa presión que hay en el gas alveolar y la presión parcial de oxígeno que hay en la sangre, y la superficie de intercambio, que va a depender del área de la superficie de intercambio. Esta es la maniobra como se hace la medición de difusión de monóxido de carbono. Básicamente uno lo que le pide al paciente es que desde volumen residual, que es el punto B, tome aire y lo sostenga durante 6 segundos para permitir que haya una buena mezcla de los gases, y después de eso se mide el gas expirado, básicamente la presión de CO2. Estos son los límites que se utilizan. Uno normalmente habla de que es un grado leve cuando la difusión está mayor de 60, moderado entre 40 y 60, y severo cuando uno encuentra valores de menos de 40. Finalmente ustedes le dicen al paciente que tiene una enfermedad intersticial que altera pues la capacidad de difusión, y que eso es lo que le produce digamos la sensación de ahogo cuando hace el ejercicio. 2 años después la paciente vuelve a la consulta, el paciente vuelve a la consulta, pero ahora la disnea le ha aumentado, lo que a usted le hace pensar que pues obviamente el cuadro empeoró y que la enfermedad intersticial es más severa, y ya le hacen estos gases arteriales en el reposo, y ya ven que tiene hipoxemia en el reposo. Obviamente ya tiene una diferencia arterial también aumentada y una saturación en el reposo que es de 87%. ¿Qué pueden hacer ustedes para mejorar la difusión de este paciente? ¿Cómo mejorarían la oxigenación de este paciente? O sea, le llega con esos gases arteriales que ya tiene hipoxemia en el reposo. ¿Qué harían para que el paciente tenga menos ahogo, menos síntomas? Ya está con todo el manejo inmunosupresor, que desafortunadamente no ha sido como muy exitoso. ¿Y ustedes qué otra cosa le agregarían a ese paciente? Le pondríamos Oxígeno, ¿sí? Hay que ponerle oxígeno, y se le pone oxígeno para aumentar la presión inspirada de oxígeno, que es la única manera que nosotros tenemos, digamos, de aumentar la disponibilidad de oxígeno. Y básicamente aumenta la presión inspiratoria porque aumenta ¿qué? El FiO2. ¿Cuánto da una cánula nasal a 2 litros por minuto? ¿Cuánto de FiO2 da? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces normalmente la cánula, que depende pues de a cuántos litros la ponga uno y toda la superficie de intercambio que hay desde la vía aérea superior, que tanto conduzca el oxígeno, normalmente da una FiO2 entre el 24% y el 31%. Hay otros métodos más exactos, con los Venturi, por ejemplo, que le dan un valor exacto. Entonces hay Venturis al 24%, al 28%, al 31%, y uno ya sabe que le da una fracción inspirada de oxígeno pues un poco más medida. Bueno, otro caso clínico para que no se aburran. Este paciente, ¿qué les parece que tiene? 65 años, fumador de un paquete al día desde los 20 años, con un índice paquete año de prácticamente 50, que consulta por una disnea con saturación en reposo baja, aumento del tiempo expiratorio,
disminución generalizada de los ruidos respiratorios, y una radiografía de tórax que muestra aumento de la hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento del diafragma, aumento del espacio retroesternal, con una espirometría que muestra una alteración obstructiva con atrapamiento de aire. ¿Sí? ¿Cuál es la razón para que este paciente tenga disminución de la capacidad de difusión y pues disnea? Probablemente tenga enfisema y atrapamiento de aire, hiperinsuflación dinámica, que pues obviamente, como ya lo dijimos, aumenta pues con el ejercicio. Entonces tiene no solamente, digamos, la causa de la hipoxemia es pérdida de las unidades alveolocapilares para el intercambio, sino que también tiene disminución de la disponibilidad de gas alveolar, de PO2 alveolar, porque hay hipoventilación alveolar por la enfermedad obstructiva que tiene. Y seguramente, pues tan severo como está, también tenga compromiso de los músculos respiratorios. Entonces puede tener, lo que les digo, disminución de la superficie de intercambio, un aumento de la resistencia de la vía aérea que lo va a llevar a que tenga hipoventilación alveolar, y una disminución como tal de la ventilación alveolar. Entonces eso va a hacer que el paciente finalmente tenga hipoxemia, que seguramente en este paciente la tiene en reposo, y si ustedes lo ponen a hacer el ejercicio, pues empeora. ¿Listo? Este tercer caso, más cortico, 25 años, deportista, como único antecedente anemia sin enfermedad respiratoria previa, que lo encuentran dentro de la parte de su entrenamiento, porque es deportista de alto rendimiento, una hemoglobina de 9 y una difusión que está en 70%. ¿Ustedes creen que en realidad tiene una enfermedad pulmonar de base, o por qué estará la difusión disminuida? Por la anemia, porque no hay que transporte de oxígeno. Entonces, normalmente un paciente que esté como este, cardiovascularmente sano, lo que va es tratar de compensar, y fíjense que a pesar de tener una hemoglobina de 9, tiene una difusión casi normal porque compensa, pero ese paciente obviamente va a bajar su rendimiento y va a tener disnea, es básicamente porque no hay quien transporte pues el oxígeno. ¿Listo? Por otro lado, la anemia también aumenta el gasto cardíaco, y esto pues lleva a una limitación para el ejercicio. O sea, el paciente compensa la anemia que tiene haciendo taquicardia de forma temprana con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Bueno, entonces la idea de estos casos clínicos es que, pues como tratar de llevar toda esa información que les dan en fisiología, que en segundo semestre, cuando uno no ha visto antes algo de esto, le parece como tan etérea, tan poco práctica, llevarla a la parte clínica y a la parte de realización de fisiología pulmonar, que es pues lo interesante de esta parte de fisiología pulmonar. Entonces, no sé, pues me dicen con quién les dejo la presentación, o si tienen alguna duda o alguna cosa, y con mucho gusto yo les hago llegar información adicional.